Japón no le da los mejores momentos a uno, le toca a uno esperar. Lo primero que nos enseña Japón es que no hablas el idioma. Y no me refiero al japonés, me refiero al sistema, a la gente, a cómo la gente se mueve, a las señales, al metro, a lo organizado que eso. Estamos. Todo el mundo sabe para dónde va. En cambio nosotros llegamos con la dirección del hotel y fe que nos dieran las cosas. Pues llegamos a Japón, viajecito de 14 horas desde Nueva York, cansaditos. Llegamos al hotel ya mismo y vamos ya a buscar qué comer. Vamos a ir a buscar algún restaurante venezolano por ahí donde podemos comer arepitas rellenas, ¿sí o qué? Chuzo es que algo que siempre nos pasa a nosotros y que lo sentimos cuando llegamos a un lugar nuevo, en este caso Japón, pero nos pasó en Alaska, en Hawái, es que el cansancio y el estrés se cancelan. O sea, todo se apaga y vos tenés energía. Y eso fue lo primero que hicimos. Dejamos maletas para el hotel y salgamos a caminar. Nosotros sentimos que Tokio de noche es diferente, es otra cosa. O sea, es caótica, pero organizada y limpia. Y para mí, en lo personal, el caminar y ver los lugares, todo se me hacía tan bonito, tan cinemático. Her lipstick tastes like bitter tea. She says you look lost. I say that's me. Nos despertamos muy temprano, el jet lag probablemente, pero aprovechamos eso para llegar antes que todo el mundo al lugar donde íbamos a pasar nuestro segundo día. Y era el Sensō-jin, con esos templos bonitos. Hay una versión de este templo y es la que muchos de nosotros hemos visto en fotos y es un templo muy bonito pero que se llena demasiado de gente porque es demasiado turístico. Entonces lo que hacemos muchos es madrugar, ir temprano y aprovechar esa levantadita temprano para mirar la versión diferente de eso, que es una versión donde sentís que de verdad te perdiste en el tiempo. Ese fue el momento en el que entendí por qué la gente vuelve a Japón, no una vez, sino muchas veces, y me encantaría volver. Después de eso, entre las muchas tiendas que hay en Japón, encontramos una donde a mí que me gusta el anime y el manga, videojuegos y todo eso, nos parchamos, tenían puros juegos retro y en el tercer piso estaban llenos de maquinitas donde la verdad nos perdimos ahí, nos quedamos un rato que ni les cuento. Tokio tiene esa magia y esa capacidad extraordinaria de sostener opuestos. A las 7 de la mañana estás en un templo del siglo VII buscando paz espiritual y por allá a las 3 de la tarde después de almuerzo es que en un edificio de 5 pisos lleno de puro hentai, grolleritas, que todo, fuimos solo para contemplar ese vaivén, ¿cierto? Eso sí, subimos hasta el 5.º piso, hermano. No, todo me lo había visto ya. Y llegamos a la calle donde todos los semáforos se paran a la misma vez en todas las direcciones, en Shibuya. Shibuya es ese lugar que yo creo que las fotos no te preparan para ver. Toda la gente, tanta gente que camina ese lugar, esa calle, y todos son sincronizados, hermano, hormiguitas. Unos días después, Tokio nos dio lluvia. Nos está lloviendo aquí en las calles de Tokio.
Es que la propia lluvia pues va a estar tanta sombrillita, de pronto sí un poquito, pero todos sabemos que la lluvia es cinemática. Lo tomamos como una invitación. El mercado de pescado en Chubo. Llevamos 2 días en Japón y este callejón se vuelve un sitio icónico y hermoso, mi lugar favorito de Japón por el momento, Omoi de Yokocho. Es un lugarcito, un callejoncito, pero muy bonito, luces, gente comiendo, venden también los mismos chuzitos que venden en todas partes. Callejoncito parchado. En nuestro 5.º día tomamos un bus muy temprano, casi nos perdemos, casi no encontramos la ida, para ir a uno de los lugares más emblemáticos que queríamos visitar de Japón. El monte Fuji se había escondido todo el día, pese a que estaba haciendo un día muy bonito. No habíamos visto completamente el monte porque había normalmente una capa de nube que sobresale en el tope de la montaña, entonces no se ve la montaña completa. La montaña sigue siendo hermosa, así no se ve a la cima. Ese de allá atrás, pues el monte, la montaña, el monte está cubierto por nubecitas en la top. Nosotros rentamos unas bicicleticas y le estamos dando la vuelta para acá al laguito, lo más de parchado. Bueno, nos comimos un pancito, agüita, descansamos. El monte Fuji está ocultico allá por la puntica, pero nos dimos nuestro parchecito en cicla, ¿eh? Y bueno, la gente ya empacó, ya se estaba haciendo tardecito y decepcionaba la mayoría de la gente, pues porque no lograron ver el monte Fuji. Y entonces Japón nos hizo esperarlo. Volvimos a Shinjuku esa noche y ya había algo diferente. No que había cambiado ahí en la zona, sino nosotros yo creo que ya habíamos cambiado, ya sabíamos por dónde caminar, ya sabíamos qué tren tomar, ya nos habíamos acostumbrado. Ella ríe en polaco, yo no entiendo, pero algo. Callejuela azul. Tokio tarda unos días en dejar de ser abrumadora y empezar a ser tuya. Para cuando íbamos a partir para Kioto ya sentíamos la nostalgia. Creo que ese es el elogio más alto que
podría darle a un lugar. En el próximo episodio vamos a hablar de Kioto. Kioto es un lugar que te muestra lo que fue Japón antes de lo que es en estos momentos. Furtivo en Shinjuku, tu mano y mi corazón ladrón.